Cuando uno habla de dragones, por lo general la primera idea que se nos viene a la cabeza es el estilo europeo. Criaturas acuerpadas, hasta cierto punto compactas, muchas veces salvajes, sin raciocinio, otras veces sabios o por lo menos inteligentes, que vuelan, echan fuego por la boca y otras características más. Lo curioso es que por muy popular que estos fueron y son lejos de ser la única variación de esta criatura mitológica que existe en el mundo. En nuestro pasado video en el que hablamos sobre este tipo de dragón, muchos de ustedes me pidieron que tratáramos el tema de otro tipo de bestia de igual nombre, pero sumamente diferente. Uno que en vez de monstruo era considerado dios, que podía alterar el propio clima de todo un país, y que en algunas ocasiones hasta emperador de toda China llegó a ser. Y como lo prometido es deuda, justamente hoy hablaremos de ellos. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los dragones orientales fueran reales? La verdad, a pesar de que varias culturas asiáticas antiguas tenían y tienen sus propias variaciones de dragones como criaturas mitológicas, la gran mayoría llegan a ser muy similares a los más populares en toda esa región, los dragones chinos. Estas son criaturas legendarias profundamente arraigadas en la mitología y el folclore de dicha nación. Tienen una importancia cultural y simbólica significativa en su historia, incluso estando en todas las banderas imperiales chinas previas a la destitución de la monarquía. A día de hoy son venerados como seres poderosos y benévolos asociados con los buenos augurios y la buena fortuna, muy diferente al tono hasta satánico que se le daba a los dragones europeos, haciendo que su historia sea rica y variada. En la mitología china los dragones se presentan como criaturas largas y serpentinas, con cuerpos escamosos, 4 patas y a veces que poseen la capacidad de volar. A menudo se asocian con el agua, particularmente ríos, en especial por su forma y lo importante que los ríos son para casi todas las aldeas, también con lagos y océanos, y se cree que tienen control sobre el clima y los elementos naturales. Qué curioso que los chinos hablaban de los dragones con el agua y los europeos con el fuego, ¿no? Pero bueno, las primeras historias de estos se remontan a varios miles de años atrás. Según antiguas leyendas, el dragón se originó a partir de muchos animales diferentes. Se decía que la cabeza de un dragón provenía de un camello, las astas de un ciervo, los ojos de un conejo, las orejas de una vaca, el cuello de una serpiente, el vientre de una almeja, las escamas de un pescarpa, las patas de un tigre y las garras de un águila. Esto me suena como una fiesta muy alocada en el Arca de Noé, ¿no? Pero bueno, volviendo a su origen, uno de los primeros mitos de dragones conocidos en China es la historia del emperador amarillo. Este, también conocido como el emperador Huangdi, era una figura legendaria que se consideraba el antepasado del pueblo chino. Según el mito, el emperador amarillo nació del vientre de su madre como un hombre adulto, y su nacimiento estuvo acompañado por la aparición de un dragón divino. Este dragón simbolizó su futura grandeza y se convirtió en el símbolo sagrado del poder imperial en China. Es por eso que su bandera era literalmente un dragón en un fondo amarillo. Estos también están asociados con el concepto de los reyes dragón, que se cree que son los gobernantes de los cuerpos de agua en el mundo. En la mitología china habían 4 reyes dragón, cada uno de los cuales gobierna un mar u océano diferente: el mar del este, el mar del sur, el mar del norte y el mar del oeste. A menudo se les representa como seres benévolos que controlan la lluvia y las tormentas, asegurando el bienestar de las personas, pero si estos eran ofendidos o comenzaban a creer que la gente no merecía su protección, podían marcharse y dejar de evitar que las fuertes lluvias inundaran los campos de arroz, o también, por el contrario, que dejara de llover por meses y las sequías generaran sed y hambruna. A lo largo de la historia china, los dragones se han representado en diversas formas de arte, literatura y arquitectura. Se les ve con frecuencia en pinturas tradicionales donde se les representa entre nubes y agua que se arremolinan, muchas veces hasta persiguiendo una perla llameante que simboliza la sabiduría, la iluminación y el poder espiritual. Fanáticos de Dragon Ball, ¿esta imagen no se les hace familiar? Estos también están asociados con las celebraciones del Año Nuevo de esa nación. Durante este periodo festivo se realizan danzas míticas donde un equipo de bailarines maniobra un largo dragón hecho de seda, papel y bambú. Se cree que la danza del dragón trae buena suerte y ahuyenta a los malos espíritus, y es una parte integral de dichas festividades. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de sus orígenes, ya conocemos un poco más de dónde vienen, sus historias, habilidades e importancia. Ahora la mejor pregunta sería, ¿y si estos fueran reales? Pues vayamos a eso.
A diferencia de nuestro video del mismo tema pero con dragones europeos, los chinos no serían como simplemente otro animal salvaje y primitivo más, pero con habilidades extraordinarias a las cuales muchos reyes quisieran matarlo solamente por estatus, sino que estaríamos incluyendo en la historia de este país y del resto del mundo a literalmente deidades con poderes sobrenaturales capaces de alterar todo el clima del planeta. Además de esto, su existencia sin duda habría tenido un profundo impacto en varios aspectos de la cultura, la mitología y las historias de toda China, ya que si siendo mitológicos ya eran figuras tan relevantes, se imaginan cómo serían si sí hubieran existido de verdad. Al final, todo depende de cómo quieran comportarse estos seres. Podrían ser benevolentes y preocuparse por lo que sucede en el mundo humano, o podrían ser apáticos a nosotros, solo viéndonos como otro factor más de la naturaleza, similar a como alguien común no se pone a pensar que debajo de ellos existen millones de hormigas e insectos viviendo sus vidas normales. O bueno, también podrían vernos hasta con rabia. Pero queriendo mantener un aspecto positivo, pensemos primero que serían benevolentes y que tomarían una participación activa en la cotidianidad humana solo por curiosidad o hasta entretenimiento. ¿Cómo cambiaría el mundo así? Como ya lo hemos dicho, el mito de los dragones tiene un inmerso significado cultural en China y su existencia habría reforzado aún más su importancia. Nada refuerza más las creencias y la adoración de una figura prácticamente religiosa como un milagro, ¿verdad? Y la existencia de estos y los avistamientos reales serían justamente eso, un milagro. Uno que solidificaría su posición como símbolos de autoridad imperial, sabiduría y buena fortuna en aquellas personas que por lo menos puedan aparentar estar del buen lado de estos dioses. La influencia de los dragones en el arte, la literatura y la arquitectura habría sido una más pronunciada con sus representaciones cada vez más reales e inspiradoras. Además de eso, estos habrían jugado un papel central en la mitología china y las creencias religiosas. Habrían sido adorados como seres divinos, con templos y rituales dedicados a su reverencia. Su conexión con elementos naturales como el agua, la lluvia y las tormentas habría sido aún más fuerte, moldeando los sistemas de creencias y rituales de la gente. Ya desde un punto de vista más social, probablemente el que la gente supiera realmente que estas criaturas sí eran reales, habría dejado una marca indeleble en relatos y crónicas orientales. Se habrían registrado eventos históricos que involucraban dragones, dando fama a las narrativas de épocas y dinastías importantes. Los emperadores y gobernantes asociados con los dragones serían recordados por su extraordinaria conexión con estas criaturas míticas, y habrían prolongado su mandato hasta que, o realmente fuesen tan incompetentes como para forzar una rebelión, o lo más probable, que si eventualmente perdieran el favor de estos dioses, también perdieran la fe y la lealtad de su gente. A pesar de todo, ya de por sí la gente en la antigua China pensaba que los dragones sí eran reales, así que los cambios culturales en esta nueva realidad tampoco serían muchos. Una vez más, esto solo culturalmente hablando, ya que la existencia de dragones de forma aplicada podría haber influido en otros aspectos como por ejemplo la exploración y las empresas marítimas chinas. Los marineros y exploradores habrían buscado regiones donde se creía que residían los dragones, tierras muy lejanas, lo que los llevaría al descubrimiento de nuevas zonas de una forma mucho más acelerada y la expansión de la influencia china en esas mismas. Los mapas y cartas de navegación habrían representado áreas asociadas con dragones, guiando a la gente del mar en sus viajes, convirtiéndose en algo así como los patrones de los marineros y exploradores. Esto hablando de los dragones, claro está. Ya en un aspecto un poco más bélico, con su inmenso poder y habilidades, los dragones podrían haber influido en las estrategias militares y la guerra en la historia de China. Muchos ejércitos y generales buscarían el favor de dichas criaturas, utilizando su protección y fuerza percibidas en las batallas. Las imágenes de dragones podrían haberse incorporado en pancartas, armaduras, armas y muchas cosas más, simbolizando la invencibilidad e inspirando miedo en sus oponentes. Ojo, la verdad, aunque esta es una posibilidad, la veo como muy remota, ya que si ocurre serían en casos demasiado aislados, ya que es muy difícil que los dragones, siendo criaturas tan legendarias, sabias, poderosas y elevadas en su forma de ser, verían algún tipo de interés en intervenir y ayudar a algún grupo de humanos en sus luchas sin sentido para ellos y pues de poco honor. Tal vez, solo tal vez, podríamos ver que una que otra de estas criaturas, al ver ataques a pueblos inocentes y desprotegidos, sí acudieran a su rescate, de esa manera obligando a muchos generales y señores de la guerra a abordar los conflictos de una forma más honorable y evitando a toda costa los daños colaterales.
Tanto hoy en día como en el pasado, los chinos siempre han sido personas muy innovadoras, aprovechadoras de sus recursos e ingeniosas. El estudio de los dragones probablemente habría sido un campo importante en la investigación científica, filosófica y social de la antigua China. Eruditos, filósofos y naturalistas habrían dedicado sus esfuerzos a comprender la biología, el comportamiento y los hábitats de los dragones, ya que aunque considerados deidades, en varias ocasiones sería posible toparse con el cadáver de alguna de estas poderosas criaturas que haya muerto por cualquier razón, facilitando de esta manera su estudio, pero también despertando nuevos conflictos entre reinos, facciones y dinastías que tuvieran la suerte de encontrar estos restos y que ningún otro dragón quisiera apoderarse de ellos. Los casos en donde esto pudiera pasar serían contados con una sola mano, pero de todas formas sí pasarían, despertando todo tipo de conflictos por ellos. Imagínense eso, comenzar una guerra para quedarse con la uña de un dragón o con la cabeza de alguno de estos. La dragonología habría sido una disciplina destacada, fomentando avances en varios campos científicos tal vez, o tal vez no, dependiendo si pues hay magia después en un cadáver de un dragón. China es de las naciones continuas en su historia más antiguas del mundo, tal vez incluso la más longeva. Su historia es larga, vasta y rica, y los dragones son solo una pequeña parte de esta. Hasta ahora solo hemos especulado cómo cambiarían las cosas con su existencia hasta un periodo de tiempo principalmente anterior al contacto asiático con el resto del mundo, es decir, durante la antigüedad y tal vez hasta el año 500 o 600 a.C. Pero apenas la ruta de la seda, ese camino comercial que conectaba Asia con África y Europa, se popularizara y Occidente comenzara a aprender sobre estas criaturas mágicas y mitológicas, pues esto haría que se despertara la poca deseada atención de mucha gente que haría todo lo que pudiera por atrapar y matar a estas majestuosas bestias. Pero la historia de cómo sería el resto del mundo, de cómo vería el Imperio Romano y las naciones posteriores la existencia de dragones y las invasiones a China solamente para poder capturar una de estas bestias, es una historia que tal vez contaré otro día. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí dejamos esta historia por hoy. Si te ha gustado este video y quieres que sigamos con el relato, comenta en la parte de abajo y en mayúsculas Shenlong, para yo ver cuánto apoyo podemos llegar a tener y seguir esta historia. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido este video? Coméntalo en la parte de abajo. Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal y la verdad es que nos está hiriendo bastante tanto en lo económico como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no ha habido un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde $1 en adelante, nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas, también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.